Bienvenidos al tercer video de este curso de Introducción a la Programación Competitiva en C++ por parte del Club de Algoritmia SFEM. El día de hoy hablaremos acerca de los operadores aritméticos que podemos utilizar dentro de nuestro lenguaje de programación. En el video anterior habíamos hablado acerca de que las variables y los tipos de datos nos van a ayudar a almacenar información dentro de nuestro programa. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un número una variable de tipo int y le asignamos el valor de 10. Y supongamos que declaramos otra variable y le asignamos el valor de 20 ahora. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo quisiera calcular su suma? Bueno, pues para ello necesitaríamos declarar una tercera variable. ¿Por qué? Básicamente porque el valor de 10 más el valor de 20 nos resultaría 30 y tendríamos que almacenar ese dato dentro de otra variable. En este caso vamos a declarar una variable que se llame variable operación. Y le vamos a asignar el valor de a más b. Recuerden que podemos omitir esta parte y simplemente declaramos la variable que vamos a utilizar y por ahora no tiene ningún valor asignado y acá lo que vamos a hacer es que a operación le asignamos precisamente lo que teníamos arriba, ¿no? En este caso, pues recuerden que siempre podemos hacer una u otra cosa. Normalmente, para tener todo bien organizado, lo que se hace es primero declarar las variables y luego operar sobre ellas. Aquí ya estamos viendo un operador aritmético. Sabemos bien que la aritmética es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio de los números y de las operaciones que podemos hacer con ellos. Entonces, si nosotros venimos y mostramos el dato que tiene operación, pues realmente nos tendría que mostrar 30. ¿Por qué? Porque A tiene el valor de 10, B tiene el valor de 20, operación es una nueva variable y a operación le estamos asignando el valor de A más B. En este caso compilamos y corremos nuestro programa y debería demostrarnos el valor de 30 y es precisamente lo que nos muestra. Asimismo, el otro operador aritmético que podemos utilizar es la resta. Y vean que si compilamos y corremos el programa, pues acá tendremos un menos 10, porque sería el valor de 10 menos 20. Y ven que también funciona para números negativos, realmente para cualquier tipo de número. Es muy importante que vean precisamente que acá tenemos entero, entero, y acá también es entero. Esto aparentemente pues no tiene mucha importancia, pero en el siguiente sí los va a tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora multiplico? La multiplicación no se hace utilizando la X, como se podría hacer a lápiz y papel, sino que aquí vamos a utilizar el operador multiplicación, que es el asterisco. Escribiendo el asterisco, estamos indicando que la variable operación guarde el dato de A y de multiplicado por B. Entonces, si nosotros venimos acá, nos tendría que dar el valor de 200 y efectivamente nos da el valor de 200, porque es el resultado de multiplicar 10 por 20. Ahora, aquí es donde entra muy en juego el hecho de que hayamos declarado las variables de tipo int o de tipo entero, porque el siguiente operador aritmético es el operador de división. Y acá ya tenemos que observar algo. Aquí en operación le estamos indicando que guarde el valor de A dividido entre B. En este caso sería 10 entre 20, que si nosotros lo hacemos tendría que ser precisamente un medio. Pero bueno, como un medio se puede escribir como 0.5, entonces veamos qué es lo que pasa. El resultado va a ser 0, puesto que realmente el valor que se calculó es 0.5. Pero como operación y como estos son enteros, el resultado recuerden que tiene que ser entero. Y las variables de tipo int lo que hacen es redondear hacia abajo el resultado de la división, o el resultado de cualquier operación que tenemos. Entonces, un número entero, recuerden que siempre va a ser un número sin decimales y que obviamente se va a almacenar dentro de una variable que lo redondee, en el caso de ser decimal, hacia abajo. Imaginemos ahora que ambos son dobles, o en este caso pueden ser también flotantes, ya dado que no vamos a utilizar una precisión muy importante y tampoco necesitamos de cálculos realmente minuciosos. Lo que vamos a hacer ahora es, veamos qué pasa, sigue siendo 0 precisamente porque la variable que yo no cambié fue esta de acá, entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar esta variable de acá. Vean que si ahora yo le doy a correr, compilar y correr,
Precisamente ahora sí me sale 0.5, puesto que la variable ya es de tipo flotante. Eso quiere decir que la variable ya admite números reales y ya puede guardar el resultado de 0.5. Teniendo esto en cuenta, pues ya podemos hacer realmente cualquier operación. Si nosotros tenemos esto de acá y lo dividimos 152 entre 2012, veamos que el resultado también ya va a estar aquí. Entonces, vean la importancia de declarar las variables respecto al dato que tú vayas a manejar. Y bueno, esos serían los operadores aritméticos básicos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a estructurar un programa que sea un poco más complejo. Supónganse que dados dos números enteros, lo que queremos hacer es calcular la suma de esos dos números enteros. Pero el usuario tiene que ingresar esos dos números enteros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar dos variables. En este caso la variable A y la variable B, que van a jugar el papel de los dos enteros. Y después vamos a guardar el resultado de la operación en una variable, que en este caso pues le vamos a poner resultado. Así. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ya no podemos aquí asignarle un valor a las variables, puesto que el usuario, o bueno, cuando se ejecute el programa, realmente ahí es cuando tenemos que decidir el valor de esas variables. Lo que vamos a hacer entonces es leer los valores de esas variables. Y como vimos en el video anterior, eso lo vamos a hacer con la función sein. En este caso tendríamos que leer A y luego tendríamos que leer B. Así nosotros estamos leyendo el valor que queremos guardar en A y el valor que queremos guardar en B. Para estructurar esto mejor, realmente lo único que tenemos que hacer es, en lugar de escribir palabra por palabra e int por int, lo que podemos hacer es, para simplificar trabajo, separar las variables por una coma y escribirlas todas en una sola sentencia. En este caso las separamos A, B y la variable resultado. Y así estamos declarando tres variables de tipo int. Y eso nos ayuda sobre todo para hacerlo de forma más ágil y no tener que escribir la palabra int paso por paso. Entonces así ya estamos declarando las tres variables. ¿Qué es lo que hacemos? Primero leemos el valor de la variable A. Luego leemos el valor de la variable B. Luego lo que tenemos que hacer es guardar en resultado el resultado de la operación A más B. Porque precisamente eso es lo que nos pide nuestro programa. O bueno, eso es lo que queremos hacer en nuestro programa. Finalmente lo que hacemos es mostrar el valor que está en resultado. Y finalmente podemos compilarlo. Veamos entonces qué es lo que tenemos. Como habíamos visto igual en el video pasado, el programa pareciera que está detenido, pero lo que está esperando es que le demos un número. Por ejemplo, 4 y 5. 4 va a ser la variable A, sein A, de hecho le podemos dar enter, y ahora lo que hizo fue leer la variable A. Luego podemos leer 5, o bueno, podemos darle el valor de 5. Y ahí está. Y vean que el resultado adquiere el valor de A más B, que en este caso sería 9, y mostramos precisamente ese dato almacenado en resultado, que sería 9. Y así elaboraríamos un programa que es bastante sencillo, pero aún así ejemplifica precisamente lo que necesitamos. Veamos entonces que nosotros podemos cambiar igual acá los operadores y pasaría perfectamente lo mismo. Si en lugar de la suma queremos la multiplicación, ¿cuánto sería 10 multiplicado por 9? Y vean que nos sale el resultado de 90. Como las variables las declaré como variables de tipo int, es obvio que vamos a tener un resultado de tipo int, o bueno, un resultado entero. Entonces, lo mismo que habíamos visto antes, si tenemos 9 dividido entre 5, resultaría el valor de 1, puesto que 9 dividido entre 5 es 1 punto y tanto, y recuerden que siempre se redondea hacia abajo. Por más cerca que estés del 2 o el número hacia arriba, siempre se va a redondear hacia abajo. Otra forma en cómo podemos mejorar el código que acabamos de escribir es simplificar estos sein de acá. Al momento de desarrollar o resolver programas en la programación competitiva, lo que tenemos que hacer es optimizar nuestro tiempo.
Y en lugar de escribir sein otra vez, lo que tenemos que hacer es separar otra vez con estas líneas de mayor mayor y escribir la variable que queremos recibir. En este caso sería A y luego recibo B. Es importante saber que en el orden en el que lo estamos escribiendo va a ser en el orden en el que se lea. Es decir, si yo primero acá pongo B, luego pongo A, vean que si yo escribo aquí 2 entre 4, pues el número primero que estamos recibiendo va a ser el B. Entonces no va a ser 2 entre 4, sino que va a ser 4 dividido entre 2. Precisamente porque así es el orden y porque aquí yo le había puesto que divida el valor de A dividido entre B. En este caso A sería 4 y B tendría que ser 2. Entonces 4 entre 2 es precisamente 2. Entonces realmente funciona al igual que funciona cout. Recordemos que si nosotros aquí queremos escribir algo, por ejemplo, el resultado es, ponemos 2 puntos acá, y acá lo separamos en lugar de mayor mayor con un menor menor. Y entonces nuestro programa debería demostrar eso. Y otra vez, vamos a dividir B entre A, o bueno, en este caso A entre B, pero primero vamos a leer B. En este caso, pues queremos dividir, yo qué sé, queremos dividir entre 4 y el que queremos dividir va a ser 10. Y el resultado va a ser 2. Otra vez recuerden que la variable de tipo int redondea hacia abajo. Y como ven, ahora nos sale la frase el resultado es 2, puesto que ya lo había escrito acá. Y nada, estos van a ser los operadores aritméticos y ahora con esto ya podemos resolver problemas ciertamente un poquito más complejos. Ahora estamos en una página que se llama OmegaOp, que es un juez en línea que simplemente es una página en donde se coleccionan muchos problemas y lo que haces es subir tu código para ver que solucionas el problema de una manera adecuada, como OmegaOp, como Codeforces, como cualquier otra página que les estarán dejando a lo largo de los videos. Estas páginas lo que hacen, o precisamente para lo que nos ayudan, es para practicar. Hoy vamos a resolver este problema de acá, que es un problema bastante sencillo y nos va a dar pie a mostrar el último operador aritmético, que es el que todavía no hemos visto. Lo que vamos a hacer es solucionar este problema. El problema se llama mostrar el residuo. Si lo quieren solucionar, lo pueden buscar en problemas, le dan a todos los problemas y buscan por título así, mostrar el residuo y seleccionan este de acá. Entonces leamos la descripción del problema. Acá tenemos algunos valores, pero bueno, por ahora realmente no nos interesan hasta que se vea la parte de optimización y de complejidad. Por ahora, pues son cosas bastante sencillas. Descripción. Nos piden realizar un programa en el cual se ingresen dos números enteros, que aquí los llaman xy y y, y que se dividan. El resultado debe ser el residuo de dicha operación. Es decir, cuando nosotros dividamos x entre y, tenemos que mostrar el residuo de esa operación. Por ejemplo, bueno, acá nos muestran la entrada, que se ingresan números decimales x y y. Y acá nos tiene que salir el valor del residuo de la división x módulo y. Que bueno, esto del módulo es precisamente el residuo, que esto ya lo vamos a ver un poco más después. Entonces en el ejemplo que nos muestran nos dicen que en el input es lo que vamos a leer. Es decir, como en nuestro programa, como en el caso anterior, que dados dos números calculábamos su suma, acá el input va a ser, por ejemplo, 20 y 7, que 20 dividido entre 7, pues realmente es 2, porque 2 por 7 es 14 y el residuo sería 6. Entonces, por eso se está mostrando el número 6. Entonces, y precisamente aquí nos lo explica, ¿no? Que el residuo de dividir 20 entre 7 es 6. Lo mismo pasa acá. 307 entre 28 sería 27, porque el residuo no debe ser mayor que el divisor. Es decir, obviamente tenemos que calcular precisamente el residuo más pequeño que se pueda obtener en una división, como normalmente resolvemos las divisiones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es solucionar precisamente el problema. Lo que nuestro problema nos pide es obviamente dos valores, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver qué valores tenemos que leer. En este caso, al igual que hicimos en el caso anterior, vamos a declarar por ahora dos variables, únicamente dos variables. Y lo que vamos a hacer es, primero, obviamente teníamos que leer esas variables. En este caso tenemos que leer A y luego tenemos que leer B.
o bien si queremos poner sein y sein. En este caso, pues ahora no importa mucho el tiempo que nos tardemos escribiendo el código, porque no estamos en una competición, pero pues podemos hacerlo así o de una forma distinta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer esos dos números A y B. O bien, para ejemplificar mejor o para pues no confundirnos, los vamos a declarar como X y como Y. Recuerden que los nombres podemos elegir pues realmente muchas opciones. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a esquematizar cómo podemos solucionar el problema. Por ejemplo, tenemos el caso en el de 20 dividido entre 7, que era el ejemplo que nos salía. Entonces, si queremos dividir 20 entre 7, obviamente, al igual que lo hacemos en la primaria, pues aquí nos tendría que dar 2, 2 por 7 es 14, y acá lo que hacemos es restar, ¿no? En este caso es 6. Y aquí ya sabemos que el residuo tiene que ser 6, puesto que es 20 dividido entre 7. Lo que vamos a hacer entonces es qué pasa cuando en general tenemos dos valores X y Y. Hay que tener en cuenta que uno de los trucos que vamos a hacer es aprovecharnos de que las variables de tipo int guardan o bueno, redondean hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si nosotros dividimos esto? 20 entre 7 y lo escribimos acá. Pues 20 entre 7 nos hubiera dado 2, ¿no es así? Y entonces 2 lo podemos multiplicar por 7 y nos da 14. Finalmente, 20 menos 14 nos da el residuo de acá. Y esto puede funcionar para cualquier caso. Podemos hacer otro, por ejemplo, 30 dividido entre 8, por ejemplo. ¿Y cuánto nos daría? Sabemos que 8 por 3 son 24. Entonces, imaginen que lo están programando. Dividimos 30 entre 8. Eso va a ser 3. Y luego 3 por 8, pues precisamente nos va a dar 24. 24 lo restamos y ahora lo que vamos a obtener es que nos va a dar el valor otra vez de 6. Aquí coincidió, pero puede que sea cualquier otro residuo distinto. Entonces, acá ya estamos obteniendo el residuo. ¿Y cómo lo calculamos? Primero, dividimos 30 entre 8, nos dio 3. Luego, 3 por 8 nos dio 24. Y luego, 30 menos 24 nos dio 6. Y ya vemos que estamos diseñando cierto algoritmo que nos permite calcular el residuo al dividir esas dos cosas, o bueno, esos dos valores. Entonces, ¿cómo escribiríamos ese algoritmo? Pues lo que vamos a hacer es que ya leímos el X y Y. Y claro, lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a necesitar otra variable, obviamente, que se llame respuesta. Y lo vamos a llamar respuesta. Y por ahora vamos a declarar algunas otras más. Por ejemplo, puede que necesitamos otra variable en la cual la vamos a llamar división. Y probablemente sean las únicas que necesitemos. Entonces veamos que estamos declarando nuestras variables que vamos a utilizar para solucionar el problema. En este caso lo podemos marcar con otro plumón de acá. Este de acá, el 30, va a jugar el papel de X. Este va a ser igual a X. Porque va a ser el primero que estamos leyendo. Si nos venimos acá, primero leemos 20, que es 20 entre 7, es decir, entre el segundo. Entonces, lo que hacemos es precisamente eso. Ese va a ser X. Bien, ahora, este de acá, el 8 va a ser Y. Este de acá. Y este de acá puede ser otro valor. En este caso, el 3 fue el resultado de dividir X entre Y. Y entonces, esto va a ser igual a nuestra división, que en este caso le vamos a poner D. Y no hace falta, bueno, le podemos poner div. Y ahora ya tenemos nuestras variables. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es obviamente div, ¿no? En este caso, división, acá lo pusimos como división, va a ser igual a X dividido entre Y. Ahora, una vez que calculamos div, ¿qué era lo último que hacíamos? Pues sabemos que div es el resultado de dividir 30 entre 8 y nos va a dar esto. Ahora, una vez tenemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 3 por 8 y le restamos 24. Y ahora nos podemos calcular la respuesta. La respuesta va a ser igual a, pues precisamente, ¿quién era? X,
que en este caso va a ser x, menos el valor del resultado de 3 por 8, pero ¿quién era 3? División, y ¿quién era 8? Era y. Entonces, menos el resultado de división por y. Y precisamente así lo podíamos calcular. Estamos haciendo x, estamos dividiendo, o bueno, en este caso es división, y lo estamos multiplicando por y. Es importante también saber que los operadores aritméticos tienen cierta jerarquía en sus operaciones, al igual que como lo hacemos a lápiz y papel. Entonces, para evitar problemas por ahora, ya que no están tan familiarizados con la jerarquía de operaciones, le podemos poner unos paréntesis. Los paréntesis, al igual que en matemáticas, indican que tienen que hacerse primero esta operación y luego la operación restante que está fuera del paréntesis. En este caso va a ser la respuesta. Bien, y entonces realmente ya estaría todo. ¿Por qué? Porque ya calculamos división, luego ya calculamos este de acá, que lo podemos guardarlo en otra variable, pero pues ya no es tan importante guardarlo. Y una vez que es calculada, pues lo restamos al valor de x, que tendría que ser 30. Entonces, 30 menos este resultado nos va a dar precisamente nuestra respuesta, que inclusive lo podemos poner acá. Esto va a ser nuestra respuesta. Y ya estaría. Con esto solucionaríamos el problema. Lo único que nos hace falta mostrar es únicamente mostrar la respuesta. O bueno, el dato almacenado en respuesta. Veamos qué es lo que pasa si compilamos. Otra vez tenemos que leer datos y vamos a utilizar el caso de ejemplo. En este caso, el primero que nos venía era 20 y luego venía 7. Y ven que el resultado es 6, precisamente lo que nos mostraba acá. Entonces nos daban 20 y 7 y el resultado que mostramos es 6 y ya estaría. Nuestro programa puede que sea correcto. Luego podemos utilizar otro, entonces podemos otra vez correrlo y veamos que el caso de este que nos muestran es 307 dividido entre 28 y podemos escribirlo. 307 dividido entre 28 y perfectamente nos da el resultado de 27. Entonces es muy importante que entiendan cómo funciona esto. Primero leemos las variables, calculamos la división, esta de acá. Luego nuestra respuesta va a ser igual a nuestro valor inicial x, que en este caso es 30, menos el resultado de multiplicar la división, que en este caso es 3, por y, que en este caso es 8. Entonces 3 por 8 es 24. Luego 30 menos 24 nos da el residuo. Pero claro, esto funciona para cualquier número que le pongamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a comprobar perfectamente o efectivamente que nuestro programa es correcto. Lo que tenemos que hacer es seleccionar todo el código, que pueden hacerlo con control A o con su mouse. Lo copian, igual lo pueden copiar así. Y nos vamos aquí a la página y le van a dar en nuevo subir archivo. Seleccionan el compilador, en este caso pues cualquiera que tenga C++ debería de funcionar perfectamente. Yo voy a seleccionar el 17, o bueno, C++ 17, y acá copiamos nuestro código. Obviamente tiene que copiarse todo, no solamente la función int main o de lo que está dentro del int main, sino que también esto de acá, que es las librerías, using namespace, y es importante que copien todo. Luego presionamos en enviar y esperamos a que nos den el veredicto. Y como ven, es aceptado totalmente este programa que nosotros acabamos de diseñar. ¿Por qué? Pues porque funciona para cualquier caso. Acá funciona para cualquier tipo de variable. Y así podemos construir y podemos enviar cualquier número de problemas a estos tipos de jueces en línea. Y esta es la idea general de solucionar un problema. Ahora, ¿por qué les había dicho que este problema iba a dar paso a la presentación de un nuevo operador? Bueno, pues porque lo podemos resolver de otra forma. Esto es lo único que vamos a necesitar. Lo único que vamos a hacer es, vamos a tener acá nuestras dos variables y acá vamos a declarar respuesta. Y lo único que vamos a hacer es que a respuesta le vamos a asignar el valor de el residuo
de x dividido entre y. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues es bastante sencillo. Existe un operador en C++, o bueno, en general en programación, al cual le llamamos módulo. Este operador módulo, que normalmente se escribe como mod, pues es precisamente el residuo de dividir dos números. Entonces lo que hacemos es otra vez, si nosotros tenemos x dividido entre y acá tenemos un residuo z, pues esto de acá es precisamente el residuo. Es por eso que en nuestro programa que nos aparecía, pues nos decía que z va a ser el residuo de dividir x entre y. Y ese operador se usa escribiendo la letra o bueno el símbolo porcentaje. Es decir que si respuesta queremos que sea el residuo, lo único que tenemos que hacer es esto de acá. Y entonces aquí estaría x módulo y veamos que precisamente si yo le pongo acá cout respuesta, compilamos y corremos nuestro programa y vamos a intentarlo con los mismos valores que lo intentamos. 27 y ven que efectivamente nos muestra el 6 y lo mismo acá. Si probamos con otro, por ejemplo el que está acá, 307 y 28, pueden presionar esto para copiar directamente y le dan acá y sería 27 y es perfectamente lo mismo. Entonces acá ya estamos viendo cómo se soluciona nuestro problema sin tener que hacer tantos pasos, únicamente utilizando este operador. Y esos serían los operadores aritméticos más importantes, o bueno, los únicos operadores aritméticos que hay en este lenguaje, que serían operadores para hacer operaciones sencillas. Entonces, igual lo que podemos hacer es comprobar que esto está bien. Venimos acá y probamos a subirlo una vez más. Entonces lo enviamos. Y están viendo perfectamente que también fue recibido. Este lo enviamos a esta hora y este lo enviamos a esta hora de acá. Entonces, ambas soluciones funcionan perfectamente, solo que aquí utilizamos este operador, que nos simplificó mucho más la vida. Entonces, realmente lo que hicimos antes era ver eso porque nos ayudaría a entender cómo funciona la estructuración de un pequeño algoritmo para calcular eso, pero por ahora creo que utilizando este operador va a bastar. Además de esto, también les voy a dejar en la descripción una tabla con la jerarquía de operaciones aritméticas. Igualmente, en la parte de la descripción les voy a estar dejando algunos problemas para que los sigan solucionando y los intenten solucionar. Si no los pueden solucionar, les dejo también la solución escrita en C++, y dentro de esas soluciones, dentro de los problemas también hay un tutorial. Por ejemplo, uno que los voy a dejar va a ser este de acá y le pueden dar en tutorial y sale una idea de cómo solucionarlo. Obviamente la idea es que lo intenten por ustedes mismos, así que con lo que hemos visto hasta ahora son perfectamente solubles y son problemas bastante sencillos, pero muy interesantes. Igualmente les voy a dejar la tabla de jerarquía de operaciones para que vean pues cómo podemos utilizar estos paréntesis, cuándo son necesarios y cuándo no. Por ejemplo, podemos ver qué es lo que pasa si lo dejamos así. Que esto, pues ponemos 20 entre 7 y perfectamente funcionó. Y esto es porque tiene prioridad los operadores que tenemos acá. Algo que se me olvidó mencionar es que a menudo ustedes van a encontrar esto de acá, la declaración de las variables, justamente arriba de donde comienza la función principal. Esto por ahora no le van a encontrar mucho sentido, pero bueno, esto se le llama una variable global. En este caso tendríamos variables aquí globales. Para la resolución del problema que habíamos visto, pues solo utilizábamos estas tres y se declaran aquí arriba. Si nosotros corremos el programa, realmente no pasaría nada, solamente funcionaría todo correctamente. Igual acá podemos poner los mismos 20 y 7 y ven que el residuo es perfectamente 6, o sea, no cambia nada. Solamente que en la solución de algunos problemas es común que las variables se declaren en esta parte, en lugar de hacerlo dentro de la función principal. Esto lo van a entender mejor cuando lo vean en las funciones o en la declaración de funciones en el lenguaje de C++.
Otra cosa que se hace también en la solución de algunos problemas es que cuando hacemos únicamente una operación sencilla y queremos mostrar el resultado de esa operación en la consola, pues lo que tenemos que hacer es que en lugar de escribir aquí la variable a la que le asignamos la operación, pues podemos precisamente borrar todo esto y únicamente acá mostrar el resultado que nosotros queremos. En este caso solamente sería x módulo y para el problema del módulo. Entonces, si vamos acá, vean que pasa exactamente lo mismo. Acá ya no fue necesario utilizar la variable respuesta para guardar este valor, sino que simplemente mostramos este valor. Igual acá, 27, vean que el resultado es 6, por lo que no va a importar si solamente utilizamos esto para operaciones sencillas. Lo mismo si acá mostramos x más y, va a ser perfectamente igual. Entonces en este caso podemos 4 y 2 y vean que el resultado sigue siendo 6, puesto que es la suma. Entonces es otro factor que tienen que tener en cuenta.